vamos a hablar de procedimientos gastrointestinales y genitourinarios guiados por ecografía. Este es el capítulo 10 del libro. Ya como hemos visto y ya conocemos, ¿cierto? Ventaja de hacer los procedimientos bajo una guía ecográfica, pues es que es ideal para visualizar la anatomía de la mayoría pues, de los procedimientos gastrointestinales y genitourinarios. Además nos va a facilitar que ese procedimiento sea, pues no solo facilite y precise el procedimiento, sino también nos va a reducir las complicaciones, permite una mayor precisión en la inserción de las agujas de los dispositivos que utilicemos y en las diferentes guías y consensos del mundo, pues un estándar de atención en la realización de los procedimientos cada día, pues siempre y cuando haya disponibilidad de un ecógrafo, pues esto ya es algo que se debe hacer de manera rutinaria, todos los procedimientos bajo guía ecográfica. El uso de la ecografía junto a la cabecera del paciente, ¿cierto? Para guiar los procedimientos gastrointestinales y genitourinarios, va a aumentar la seguridad, va a permitir una visualización en tiempo real pues, de la anatomía del paciente. ¿Qué procedimientos se hacen o están descritos acá? Pues en este capítulo está la paracentesis guiada por ecografía, lavado peritoneal diagnóstico, la colocación de sonda de gastrostomía, la reducción de las hernias y la colocación de sonda nasogástrica. Aquí falta también pues el cateterismo vesical. Entonces empecemos a ver la paracentesis. Esto se hace a través de una punción pues, percutánea. La idea es como acceder pues, al líquido libre que hay en la cavidad peritoneal, que pudiera ser de manera diagnóstico-terapéutica y no solamente es como para la evacuación, sino también para obtener en algunas ocasiones líquido para su análisis, sobre todo en los pacientes con patologías pues, de cáncer. ¿Qué pacientes van a necesitar una paracentesis? Básicamente, ¿cierto? Serían pacientes con inicios que tengan ascitis de novo, pacientes hospitalizados con ascitis masivas, pacientes con ascitis ya conocidas, pero o que por lo menos tengan algunas de las siguientes, que sospechemos que tengan fiebre o leucocitosis, o que sospechemos una peritonitis bacteriana, tengan dolor abdominal, que tengan hallazgos peritoneales diferentes que requieran pues, estudios adicionales, volúmenes de ascitis pues, que vienen aumentando y dificultan y hacen difícil la parte de respiratoria, encefalopatía no explicada, deterioro de la función hepática y pacientes con síndromes hepatorrenales también son indicaciones de paracentesis de drenaje de líquido peritoneal. Contraindicaciones grandes pues, y macro, pues las absolutas serían pues, abdominales quirúrgicos que estén pues bloqueados o que estén con un abierto, y las relativas serían pues pacientes con trombocitopenia, con recuentos plaquetarios menores de 20.000, coagulopatía, un INR mayor de 2, pacientes embarazadas, distensión vesical, celulitis de la pared abdominal pues adyacentes al sitio de punción, distensión intestinal o bilio masivo y adherencias intraabdominales pues, conocidas. ¿Cuál debe ser el sitio de punción óptima? ¿Cierto? Si bien nos han dicho que el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, ¿cierto? Es el sitio de punción ideal, pues esto basado en que es como la porción del abdomen donde la pared, pues, la pared abdominal es más delgada, pues esto va a variar de pacientes a pacientes. Además hay que tener en cuenta, ¿cierto?, las variaciones anatómicas que tienen cada uno de los pacientes con respecto principalmente a las arterias pues, epigástricas inferiores, que son las que vamos a tener como más probabilidad de punción, que ya lo vamos a mostrar, ¿cierto? Entonces, y además, pues la idea es que debamos buscar, ¿cierto?, el sitio, pues hacer un rastreo inicialmente para buscar el sitio donde existe un bolsillo pues más grande, y buscando, como les digo, los vasos sanguíneos, sobre todo pues las epigastras inferiores, que son las que están pues en este cuadrante. En la línea media, a pesar de que pues, se pueden hacer también las punciones, ¿cierto?, pero pues esta no son recomendadas por el riesgo pues, de hacer punciones vesicales.
Sí, y en algunos pacientes, ¿cierto?, que requieran pues paracentesis o que han requerido paracentesis previamente, en los pacientes cirróticos o hipertensión portal, la idea es pues buscar sitios alternativos, ya que es, pueden tener pues adherencias y va a ser difícil pues la punción pues, en este cuadrante inferior izquierdo. ¿Cómo va a ser la técnica? Pues ante todo debemos hacer primero una técnica pues aséptica, ¿cierto? Es con esterilización y los equipos que utilicemos siempre pues debe ser estéril, a pesar de que sea un procedimiento que es relativamente sencillo, pues no podemos ser pues, un poquito descuidados con la asepsia pues de este procedimiento. Acá si bien hay agujas específicas para las paracentesis, también podemos utilizar los yelcos pues, normales que se utilizan pues, en canalización venosa, yelcos gruesos que sean pues, de 14, pues, de 14 o 16. En algunas textos recomiendan utilizar llaves pues como de 3 vías, ¿cierto? Para evitar pues el neumoperitoneo y algunas otras complicaciones que ya más adelante lo vamos a describir. Y una cosa importante es tener todo el equipo preparado, porque muchas veces recordemos que estas presas renales están aumentadas, entonces el líquido se puede salir a presión y ocasionar pues un desastre pues ahí en el lado del paciente. La selección del catéter, como les explicaba, pues la idea, ¿cierto?, es hacer una medición, pues un rastreo inicialmente, ver qué tanta líquido tiene el paciente y pudiéramos utilizar los catéteres normales o idealmente, pues, para evitar, pues, complicaciones de los catéteres los catéteres Yelko que se van a doblar, que se van a traccionar, ¿cierto? Y no hacer, les voy a mostrar más adelante, que hay una recomendación anteriormente que uno le debería hacer algunas fenestras, ¿cierto? Como las que están acá, como las que tienen los pigtail, a los catéteres, a estos yelcos, pero pues eso lo que hace es debilitar eh, la firmeza pues, de ese catéter y se van a pues como a doblar. Entonces lo ideal es utilizar catéteres de pigtail, ¿cierto? Que bien sean de 10 o 15 de 10 o 15 centímetros de longitud para, para un procedimiento más efectivo. Entonces, lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Pues el paciente va a estar en decúbito supino, ¿cierto? Idealmente con la cabecera pues a 0 grados. Y inicialmente debemos hacer un rastreo, ¿cierto? A todo el abdomen, ¿cierto? Principalmente, primero lo debemos hacer con la sonda lineal para buscar, para explorar la parte de vasos sanguíneos en el sitio que vamos a puncionar para evitar pues estos. Y ya con el catéter, la sonda columna convexa, ¿cierto? Vamos a buscar pues el sitio donde tenga mayor bolsillo pues, de líquido para, para hacer pues la punción, ¿cierto? Lo otro que podemos hacer también es la dejar el paciente hacia el lado que volvemos que tenga mayor cantidad de líquido y esto nos va a facilitar pues la punción. La sonda la debemos colocar en un plano transversal, ¿cierto? En un punto pues entre el ombligo y la espina iliaca antero superior al lado que vamos a explorar y la exploración la haríamos de manera cráneo-caudal y posterior lateral, ¿cierto? Y recordando pues evitar la vejiga urinaria, ¿cierto? Hay una recomendación que nuestros pacientes antes de empezar el procedimiento le debemos colocar una sonda vesical y también una sonda nasogástrica para, uno, descomprimir la vejiga y dos, para descomprimir el intestino y así podemos evitar complicaciones frecuentes. Esta es, como les decía, pues como la posición de la sonda que, que debemos utilizar. El procedimiento de paracentesis, como bien se puede hacer en plano, ¿cierto? O fuera de plano, esto pues no lo vamos a discutir, la recomendación ideal es que siempre se haga pues en plano, viendo en cada momento la aguja, entonces la punta y cuando esta va ingresando pues a la cavidad abdominal y cuando va perforando el peritoneo, como lo muestra pues aquí la imagen que apenas está entrando pues a la cavidad pues abdominal.
Esto es lo que les decía, ¿cierto? Es el gel con normal que utilizamos de 14, como para evitar que este se obstruya en la punta por detritos y eso. eh, Anteriormente se recomendaba que se hiciera algunas fenestras, así como spectacle, pues, pero por esto, con la disponibilidad de otros carreteres, pues no se debería pues, hacer actualmente. La arteria epigástrica inferior, ¿cierto? Que es la rama del ilíaca cava pues, externa, es la arteria pues, o los vasos sanguíneos, tanto pues, la arteria como la vena, que se pueden lesionar principalmente en este tipo de procedimiento. Y la idea, como les decía, es identificarlos inicialmente con la sonda, con la sonda lineal. Aquí hay un ejemplo de dónde se encuentran pues, ubicados. Miremos que realmente no son pues, tan profundos y se pueden visualizar fácilmente. Y la recomendación pues, también es utilizar el Doppler color para, para buscar su ubicación. Normalmente, ¿cierto? Ellos están pues a nivel de la cresta ilíaca, ¿cierto? Más o menos pues como a 10, pues a 5 centímetros en paralelo pues a esta, y es pues como una guía de referencia para encontrarlos. Entonces, en principio general, ¿cierto? La paracentesis debe ser pues como una técnica realizada siempre bajo control ecográfico. Algunas ocasiones la ecografía puede dar una falsa sensación de seguridad, pero igual no, por eso no debemos descuidar y hacerlo siempre sin perder pues, el trayecto de la aguja, y esto pues obviamente va a depender del operador y también lo podemos hacer como una técnica pues tridimensional viendo siempre viendo pues la aguja, el líquido y las estructuras. Eh, Como les decía, para evaluar pues, la arteria pues, epigástrica, inicialmente utilizamos la sonda lineal, ya que pues esta es de un fino calibre y está demostrado pues, que en algunas ocasiones con el transductor curvilíneo no lo vamos eh, a observar. El lugar que vamos a puncionar, como ya les he dicho, es el sitio donde tenga mayor cantidad de líquido. Vamos a evitar los vasos pues, epigástricos inferiores y otras estructuras vasculares adyacentes. Evaluamos los órganos abdominales que estén cerca. Vamos a marcar un punto idóneo si lo vamos a hacer fuera de plano y se debe realizar una técnica, pues, obviamente sin apoyo pues, como ecográfico. La visión previa a la ecografía es enmarcada previamente, como les he explicado. Es pues, como una imagen de lo que se debería ver. He recomendado, pues, ¿cierto? Hacer una medición pues, de los planos que vamos a hacer para tener en cuenta al momento pues, de punción. Lo ideal es puncionar en la parte o en la capa más delgada de la pared libre abdominal, donde haya por lo menos un bolsillo que tenga una columna mayor a 3 centímetros. Esta es una imagen, ¿cierto?, de cómo es la visualización, ¿cierto?, de la aguja cuando está, pues, penetrando la cavidad abdominal, ¿cierto? Esto no lo debemos perder nunca de nuestra visualización. Y hay una técnica, ¿cierto?, que se escribe como la técnica del trayecto en Z, ¿cierto? Y esto es para qué, porque esto nos permite disminuir el riesgo de fuga en el líquido ascítico. ¿Y cómo se hace? Consiste pues que traccionamos ligeramente la piel, ¿cierto? En algún sentido, normalmente se hace hacia sentido caudal, ¿cierto? Previo a la punción pues, de la piel, ¿cierto? Vamos a poner. Y antes de llegar pues, al peritoneo se va a liberar esa tracción y de esta forma logramos el punto de punción peritoneal. No va a estar pues, en la contigüidad, perdón, con el punto de punción cutánea. Esto es lo que se llama pues y forma un trayecto en Z. Estos son más o menos pues como el ejemplo, ¿cierto? De cómo lo vamos a hacer, y esto cuando se retira va a evitar, ¿cierto? Que haya pues como una fuga de líquido peritoneal pues en ese trayecto que nos queda, ¿cierto? Bueno, y vamos a revisar algunos aspectos importantes pues, de esa técnica que es tan frecuente. Entonces, en los pacientes, por ejemplo, anticoagulados, ¿cierto? La pregunta es si pudiéramos hacer este procedimiento o no.
y uno encuentra en literatura pues, que hay diferentes puntos de corte, ¿cierto? Y tips como para uno hacerlo de manera segura, si bien ya habíamos dicho. Entonces lo que se recomienda, ¿cierto? Es que uno por encima pues, de INR, por encima de 1.5, no se deberían hacer estas funciones peritoneales, ni tampoco en los pacientes pues, que hayan recibido ASA en los, en los últimos 5 días, perdón, que por lo menos los haya suspendido últimos 5 días, y las heparinas de bajo peso molecular por lo menos que no se han colocado en las últimas 24 horas o en las últimas 2 dosis. Esto para evitar pues complicaciones. Muchos estudios han mostrado, ¿cierto?, que el riesgo de sangrado con INR, ¿cierto?, empiezan o se dan por encima con INR por encima de 1.7, a pesar de que digan que los sangrados, ¿cierto?, las complicaciones de sangrado son poco significativas, cuando el INR pues está por debajo de 2, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio también demuestra que con recuento de plaquetas, ¿cierto?, por debajo de 50.000, se considera pues un riesgo de sangrado para estos pacientes, ¿cierto? Aquí le pongo estas tablitas, pues cómo deberíamos hacer pues, una corrección con plasma fresco congelado, si se debe pues hacer la punción pues, de manera, eh, eh, pues, si no se puede retrasar con plasma fresco congelado, eh, y como para tener pues como en cuenta para eso. ¿Qué complicaciones se pueden presentar durante las paracentesis? Entonces, como les decía, la primera pues y la más frecuente va a ser la fuga de líquido cítrico, que puede formar pues bolsillos eh, en la pared pues, abdominal, las hemorragias, las infecciones, las perforaciones de las vísceras. Aunque se escriben que las complicaciones graves en este procedimiento son bajas, entre 1 y el 2%, ¿cierto? No resta darles pues importancia, y en algunas ocasiones han puesto pues en aprietos o deterioran la condición general del paciente. Las hemorragias graves se presentan en un porcentaje menos de 1%, y las punciones de las venas superficiales en la pared abdominal, ¿cierto?, no son pues tan relevantes y se controlan solamente con punción, pues con compresión local. En algunas revisiones, estas complicaciones pues hemorrágicas de la paracentesis se van a disminuir, como les decía, con la realización pues bajo guía pues ecográfica, ¿cierto? Y evitaríamos complicaciones mayores como los hematomas del hemoperitoneo y los pseudoaneurismas, ¿cierto? Hay diferentes estudios, por ejemplo, en esta revisión, un estudio estadounidense que incluyó pues, una muestra grande de 69.000 pacientes sometidos para la paracentesis, y demostró que si se realizaban bajo ecografía, pues había una reducción significativa de los riesgos de complicaciones anteriormente mencionados, y es una recomendación pues estándar. En este otro estudio que le muestro son las complicaciones hemorrágicas de las paracentesis, pues una revisión pues sistemática de la literatura, eh, donde se muestran pues, las complicaciones, ¿cierto?, en los diferentes pues, grupos, en el grupo de técnica pues estándar, así pues por referencia pues, anatómica, y en el grupo que va por ecografía, y vemos como la mortalidad, ¿cierto?, pues obviamente pues es inferior, y las complicaciones en los sitios, dependiendo pues, del operador, son muchos inferiores cuando se hacen guiados por ecografía. En la parte pues inferior, acá donde les señalo, pues están los porcentajes, ¿cierto?, de complicaciones cuando se hace de lesión en la arteria epigástrica, en las paredes mesentéricas y en los órganos dedicados, cuando se hacen con y sin ecografía. El siguiente procedimiento que podemos realizar es el lavado peritoneal diagnóstico, ¿sí? Si bien este procedimiento en el contexto pues, de traumatismo, el lavado peritoneal diagnóstico se ha integrado tradicionalmente pues, en la evaluación de lesiones hemorrágicas intraperitoneales, se aplica sobre todo pues, en entornos pesados donde pues, no haya como disponibilidad en las tomografías o al ultrasonido,
y son técnicas de imagen y las técnicas pues, cuando las técnicas de imágenes tradicionales, ¿cierto? Como las tomografías o las tomografías no son concluyentes o arrojan pues, resultados equívocos, entonces sería como una alternativa para el enfoque diagnóstico de estos pacientes. Indicaciones de lavado peritoneal diagnóstico serán pacientes con trauma de una ubicación pues estén en sitios ciertos remotos que no tengan, como les decía, acceso a tomografía o a ultrasonido en pacientes con trauma hemodinámicamente inestables con un resultado negativo o equívoco de la prueba FAS en pacientes con resultados poco fiables, ¿cierto? En la prueba o con alto riesgo de lesión por víscera hueca, ¿cierto? Que no sean concluyentes los otros exámenes, o pacientes con trauma en la que la tomografía y la ecografía detectan cantidad mínima de líquido y cuando estos pacientes presentan fiebre, peritonitis o ambas, por sospecha de lesión de víscera hueca, podría haber indicaciones para realizar un lavado peritoneal. Las contraindicaciones serían pacientes pues, que por clínica o antes tengan una peritoneal y deban ir a la parotomía, y algunas relativas serían pacientes que, pues, que el operador no tenga información de que un lavado peritoneal diagnóstico, que los pacientes tengan cirugía abdominal previa, que haya obesidad mórbida, que la paciente sospecha que está en embarazo, o que tengan coagulopatías. El procedimiento, actualmente pues hay unos kits para realizar este procedimiento, esto ya lo hemos descrito pues, en la mayoría de, de charlas anteriores, ¿cierto? Se debe preparar pues todo, desde los guantes, las batas, la mascarilla, y la parte pues aséptica del procedimiento, y tener pues todas estas utensilios aquí están descritos, y el procedimiento, lo ideal pues es que el paciente pues esté acostado con la cabecera, ¿cierto? Inclinada pues también a 0 grados, hacer la asepsia del sitio donde vamos a hacer. La recomendación es hacer pues una incisión, ¿cierto? Pequeña pues con hoja de story pues fría, 2 o 3 centímetros por debajo pues del ombligo, y cuando vayamos a hacer la punción con la aguja, debería ser guiado por ecografía, viendo pues cada uno siempre viendo cuando esté ingresando la aguja a la cavidad peritoneal, esto para asegurarnos pues que no haya una lesión del intestino, y, y una recomendación es pues ingresar pues como la guía, ¿cierto? No hacerla pues como se dice, no brincar este paso para hacerlo de manera pues más segura. Este es un ejemplo, ¿cierto? Así parecido como la paracentesis, cómo se observa cuando ingresa la guía al paciente. Una de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Y por eso se hace ecografía, es no dejar el catéter en el espacio preperitoneal, es como frecuente uno de los errores. Entonces, como les decía, el procedimiento, ¿cierto? Al introducir el catéter, ¿cierto? Se debe, pues, o la aguja, ¿cierto? Se debe aspirar aproximadamente, pues, 10 mililitros de líquido. Si este, pues, de sangre, pues, pues, es más que evidente que es un lavado peritoneal positivo, el paciente debería ir, pues, como a exploración quirúrgica. Si no se obtiene ningún retorno de líquido de sangre pues al ingreso a la cavidad peritoneal, entonces continuamos con la distilación pues, de 1 litro, ¿cierto? De solución salina en la cavidad peritoneal, y se espera pues y se hace pues unos cambios de posición pues, del paciente ahí, y se recogen después por la misma aspiración, se recogen de 10 a 30 mililitros de líquido para análisis de laboratorio, y después de esto se considera que el lavado peritoneal es positivo si hay más de 100.000 glóbulos rojos por mililitro cúbico, si hay más de 500 glóbulos blancos por mililitro cúbico, o ante la presencia de cualquier líquido parecido a bilis, ¿cierto? O que tengan bacterias o contenido intestinal, y si la mirada sérica es más de 275. Las complicaciones que se pueden presentar en el lavado peritoneal diagnóstico sería la infección local o sistémica, los resultados de falsos positivos, que esto conllevando pues a la paratomias innecesarias, lesiones intraperitoneales o hematomas, y la incapacidad para recuperar el líquido del lavado. Esto
puede ser porque el catéter fue introducido en el espacio preperitoneal, porque hay adherencias internas que compartimenten el líquido, porque o que el líquido interno pues, se bloquee por detritos o coágulos que no puedan, o que haya unas lesiones diafragmáticas o que eviten pues, que produzcan eso. Si bien este procedimiento pues se ha ido, pues o por lo menos en la práctica personal en el área se ha ido pues como abandonando, uno encuentra en literatura que diferentes autores o sociedades lo siguen utilizando. Por ejemplo, acá autor de esta revisión de manejo de guías de trauma abdominal penetrante de 2014, el lavado peritoneal, ¿cierto? Sigue siendo vigente cuando hay una sospecha de lesión profunda, ¿cierto? O lesión de víscera hueca, y lo tienen pues como dentro del algoritmo con los criterios que ya les mencioné, pero en una última, pues en esta revisión más reciente del 2022, ¿cierto? De las guías de la de emergencias quirúrgicas, ¿cierto? Si bien nos dicen que es una técnica que sigue, es una técnica que es demasiado sensible, ¿cierto? Esto hace que tenga un valor predictivo positivo muy alto, y esto resulta pues en laparotomías innecesarias. Y actualmente pues no hay como estudios grandes que comparen el lavado peritoneal diagnóstico, ¿cierto? Frente a la tomografía o la ecografía, como para aclarar pues, su especificidad frente a estas pues, en lo actual. Y el lavado peritoneal, ¿cierto? Aunque pues, conserva cierto mérito, puede ser una herramienta útil para algunos pacientes hemodinámicamente compensados que no se dispongan de tomografías, como se ha mencionado, pero también hay una alternativa, y por eso he abandonado pues, actualmente el uso de este procedimiento, ya que la laparoscopia diagnóstica pues, nos pudiera sería mucho más específica y aclarar pues, el diagnóstico de trauma pues, abdominal cerrado. La colocación de sonda de gastrostomía. La colocación de sonda de gastrostomía percutánea por ultrasonido, ¿cierto? Es posible, ¿cierto? Ya que pues, con el ultrasonido podemos evaluar de una manera pues, completa y segura la anatomía pues, del abdomen, ¿cierto? Para procedimientos claves como este. El ultrasonido va a ayudar pues, a la ubicación del estómago y otros órganos principales, nos ayuda a evaluar los vasos epigástricos, ¿cierto? Y el mesenterio y las diferentes capas de tejido blando que hay desde la piel pues hasta el estómago. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que en el momento de realizar este procedimiento hay que prestar especial atención a las ramas de la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior superficial, dado que es su posible variabilidad en diferentes pacientes y se pueden lesionar fácilmente en el procedimiento. ¿Cuáles serían las indicaciones de gastrostomía percutánea por ultrasonido? En pacientes en que por alguna razón pues, hay lesiones del tracto digestivo pues, esofágico, ¿cierto? O hay dificultades para inserción de sondas de gastrostomía, pacientes que tengan masas orofaringes, esofágicas o otras que obstruyan el paso pues, de endoscopio para la realización de gastrostomías pues, percutáneas. Básicamente son como las indicaciones. Y como también como alternativa a la realización de este procedimiento cuando no se disponga de gastrostomías percutáneas. Ya realmente la realización de gastrostomías pues, quirúrgicas se ha ido pues, como abandonando también. Y también las contraindicaciones serían pacientes con coagulopatía no corregidas, pacientes con sepsis o peritonitis o infecciones de la pared abdominal, pacientes con obstrucciones del tracto de salida gástrico, pacientes con gastroparesis o pacientes con diálisis peritoneal. Este procedimiento, si bien avanzado, y cuando uno revisa el tema, hay algunos dispositivos ya más específicos para hacer este procedimiento. También se pueden hacer pues de manera percutánea, normal, pues como si estuviéramos haciendo una función pues, supropúbica o accediendo pues, a los vasos sanguíneos.
Aquí en la izquierda pues es un ejemplo de unos dispositivos que existen, que se llama pues, el dispositivo PUMA para la realización de este procedimiento, y lo voy a describir pues, de manera pues sencilla. Entonces la idea de esto pues es administrar anestesia local en el sitio que vamos a hacer el procedimiento. Inicialmente el estómago se debe insuflar con agua, ¿cierto? A través pues, de una nasogástrica o mediante una punción directa con, agua, pues, con una aguja. La aguja del procedimiento se debe colocar pues, bajo visualización ecográfica directa, ¿cierto? Siempre para poner pues, el antro gástrico, ¿cierto? Y siempre manteniendo pues, una presión negativa en el émbolo de la jeringa, ¿cierto? Que es llena de agua, para evaluar dónde vamos pues como a funcionar, y evaluar si estamos pues como en sitios diferentes, como sería pues el intestino eh, o quiste. La guía, pues después de hacer la función y reconocer que estamos como lo muestra pues acá en la imagen, el paso 2 que ya se ha llegado, ¿cierto? Después vamos a avanzar una guía, ¿sí? Eh, y se hace una pequeña pues incisión, y después y a través de la guía, ¿cierto? Se va a avanzar pues el trocar lentamente, ¿cierto? A través de su paso hacia el estómago, tratando de avanzar pues con ligeros no son punzadas para evitar pues separar la pared gástrica del abdomen, ¿cierto? Esto siempre monitorizando y evaluando pues el trocaráneo que va pasando con el ultrasonido. Y después de ya de avanzado pues el trocar, vamos a pasar pues la guía, vamos a pasar el catéter de piteo o la sonda de gastrostomía percutánea, ¿sí? Y el balón, después finalmente vamos a insuflar el balón y retiramos pues, cada uno del estilete y las guías que hemos pasado. Y finalmente vamos a revisar, ¿cierto? Con ultrasonido y aspiración del contenido gástrico que hayamos insertado de manera adecuada el- la sonda. Complicaciones que se pueden presentar en este procedimiento serían la broncoaspiración, la peritonitis, infecciones o sangrados y jugos alrededor eh, del sitio de punción, lesiones del colon, sedaciones excesivas, ¿cierto? Que nos llevan a problemas cardiopulmonares, o la colocación de la sonda en espacios peritoneales o en la pared pues, abdominal. Algunas fallas que se hacen, que se recomiendan, es que pues esa sonda debe irrigarse y aspirarse antes de finalizar pues, el procedimiento para asegurar pues, que hayamos ingresado pues, o la sonda esté de manera adecuada a nivel gástrico. Eh, Asegurarse, ¿cierto? Al momento de realizar la punción inicial, ¿cierto? Con el dilatador y el catéter de PICTE para estar seguros de que sí estemos pues, en el y no desplazar la pared gástrica, ¿cierto? Y que estemos seguros que estamos en el estómago, y asegurar pues, que la sedación y la anestesia sean pues, adecuadas para evitar otros problemas en el paciente. Si bien pues, este procedimiento, por lo menos desde mi parte en la práctica clínica, no se usa rutinariamente, buscando y revisando la literatura para esta charla, vemos que se hace desde hace bastante tiempo. Este paper es del 2009, ¿cierto? Y nos dice pues cómo se puede hacer de una manera segura la inserción o la colocación pues, de tubos de gastrostomía, ¿cierto? Confirmando pues a la cabecera del paciente, confirmando pues por ultrasonido. Está este otro autor, ¿cierto? Que quería hacer, ¿no? Que evaluaba de manera con el estándar pues que la gastrostomía percutánea por endoscopia. Es un estudio, este es un estudio post-mortem, donde evaluaba las dos técnicas, eh, donde había pues una adecuada pues seguridad de realización de este procedimiento. Este es pues como el ejemplo de este último estudio que les muestro, cómo
se haría la inserción por ultrasonido de sondas de gastrostomía. Está pues como cada uno de los pasos. Primero se verifica con ecografía, se verifica el paso pues de la guía de la sonda que estemos pues eh, en estómago, se van avanzando los dilatadores, se pasa pues la sonda y finalmente pues se retira todo el utensilio y queda pues como la sonda nasogástrica. Esta es la manera como con ultrasonido podemos visualizar pues, el tubo de gastrostomía, ¿cierto? En el estómago y como decía, buscando un poquitico más la evidencia de esto, vemos que pues, encontré ciertos estudios desde la parte de efectividad y de economía, como la realización o la implementación de gastrostomías por ultrasonido en las unidades de cuidado intensivo, disminuyen pues, los costos y la estancia de los pacientes en la unidad. Aquí solamente pues no me voy a detener como mucho, ¿cierto? Porque no es el objetivo de la charla, pero vemos pues cómo hay una reducción entre cada uno de ellos, ¿cierto? Y es significativa tanto en días como en costos, ¿cierto? Entre cada uno de los diferentes procedimientos. Este último que es de este año, ¿cierto? Es un estudio grande, ¿cierto? Con más de 1.500 pacientes, estudios de gastrostomías a la cabecera del paciente con ultrasonido en cada uno de los diferentes pues, escenarios, pacientes en UCIs médicas, en UCIs quirúrgicas, en UCIs de neuro, de trauma, y aquí pues también pues, se puede reflejar cómo hay una disminución con la realización de este procedimiento guiado bajo ultrasonido. En la inserción de sonda nasogástrica, pues no me voy a detener, ¿cierto? Pues ya que este procedimiento pues, se hace preferencia, pero sí lo que podemos ayudarnos con el ultrasonido es que pues, esta sonda nasogástrica haya quedado adecuadamente pues, insertada y no esperar pues como la radiografía o estas cosas. Aquí en el ejemplo pues está clásico, ¿cierto? Como en una vista a nivel de vía aérea, pues este es como lo normal, ¿cierto? Esta es la vía aérea y este es el esófago cuando está pues, dilatado con tubo. Y acá, ¿cierto? En la parte inferior, acá donde lo tengo pues como, acá es como va en la parte inferior derecha pues, de la pantalla, vemos, ¿cierto? Como ese esófago en el cual se encuentra pues la sonda nasogástrica, y a nivel de gástrico podemos también evidenciar, ¿cierto? La presencia pues de la sonda gástrica, de la sonda nasogástrica pues, en el estómago. Entonces es como la ayuda que tenemos con el ultrasonido de, de hacer pues, la evaluación de adecuada inserción de la sonda nasogástrica. Y ya en los procedimientos geniturinarios, tenemos básicamente de los bloqueos del nervio dorsal del pene, la cateterización venosa, uretral y la punción suprapúbica. En el bloqueo del nervio dorsal del pene, ¿cierto? Pues acá como una imagen pues, recordando pues, la anatomía que vamos a ver. Todo esto lo podemos pues, observar desde de la vejiga, el hueso púbico, cada una de las estructuras pues, urinaria, ¿cierto? La uretra, los cuerpos cavernosos, el espacio eh, prevesical, y la uretra en cada una de sus porciones, ya lo vamos a repasar. Aquí en las diferentes vistas, en una vista pues sagital, acá podemos ver el espacio subpúbico, ¿cierto? En la imagen, en la fotografía, vemos, ¿cierto? Todo el cuerpo cavernoso con su pilar, que es importante para diferenciar que pues, nos dan la mayoría pues, de estrecheces, el ligamento peneano y las diferentes capas que vamos a evaluar en las vistas transversales, ¿cierto? Entonces aquí está, esta es como la imagen clásica, la imagen que debemos reconocer y aprender, ¿cierto? La imagen de los cuerpos cavernosos a cada uno de los lados y el cuerpo esponjoso acá con eh, la túnica albuginea, ¿cierto? Que recubre pues cada uno de, pues, que recubre o redondea
¿cierto? Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que son puntos de referencia al momento pues, de hacer el procedimiento. El bloqueo del nervio solamente lo vamos a utilizar con estas patologías que son dolorosas para los pacientes, como el priapismo, la parafimosis y la fimosis, ¿cierto? Le debe hacer una pequeña, aquí una especie de incisión, ¿cierto? Una punción subcutánea, ¿cierto? Con lidocaína a cada uno de los lados eh, del pene, ¿cierto? Con lidocaína 1%, con agujas hipodérmicas pues pequeñas de 25 eh, de calibre y teniendo como referencia en esta imagen que vemos acá, que están los cuerpos cavernosos, ¿cierto? El cuerpo esponjoso y reconociendo con Doppler color los vasos. Entonces la idea es la administración o la instalación de 1 a 5 mililitros de lidocaína en ese espacio subpúbico a cada uno de los lados y evaluando pues cómo se va esparciendo o hidratando esta capa que es la capa pues albuminuria como referencia para esto. Como alternativa a esta función, sobre todo pues en los niños, esta imagen haciéndola más de caudal cefálica, ¿cierto? Se invierte la imagen, ¿cierto? Pero puede ser pues, un poco más fácil en su trayecto y acá podemos ver haciéndolo pues, de manera pues aquí en este lado sería lateral y aquí vamos a ver, ¿cierto? Siempre el paso pues de la aguja como lo muestra la parte pues inferior acá de la imagen, ¿cierto? Esta es una tablita como para recordar, ya la habíamos dejado claro en la pasada revisión del doctor Carlos, ¿cierto? Las dosis de anestesia que debemos utilizar acá, pues como es un procedimiento que se hace casi siempre, pues en los niños, pues puse acá como las concentraciones y las dosis que debemos pues, utilizar, que se utilizan en este tipo pues, de bloqueos. Otro procedimiento que nos puede ayudar del ultrasonido sería la reducción de las hernias asistidas por ultrasonido. La ventaja de la evaluación y la realización de las reducciones de las hernias, ¿cierto? Es porque algunas hernias ventrales o epigástricas, ¿cierto? Van a causar mucho dolor y en los pacientes pues como esos eh, puede ser difícil de identificar, pero con el ultrasonido esto se puede hacer de manera pues como fácil y después bueno, este es un ejemplo, ¿cierto? De hernias umbilicales, ¿cierto? Con contenido intestinal en su interior y acá pues una hernia pues inguinal, ¿cierto? ¿Cómo se vería por ultrasonido? Entonces, después de administrar pues analgesia pues intravenosa adecuada al paciente, ¿cierto? Colocándola en posición de Trendelenburg invertido, pues ya como pues, conocemos la técnica, haciendo pues una compresión gradual y suave, ¿cierto? A través del ultrasonido, ¿cierto? Podemos corroborar cómo, inclusive con la misma sonda de ultrasonido, ¿cierto? Se puede ir haciendo reducción de la úlcera y corroborando cuando la hernia pues, se dio o se hizo pues una reducción completa. Entonces, esas son como las bondades o las facilidades de una reducción de una hernia con la ayuda del ultrasonido. Y para terminar, el cateterismo vesical y la punción suprapúbica, ¿cierto? Como las indicaciones serían pues, los manejos de la retención urinaria, la medición del gasto urinario, los manejos de pacientes pues, inmovilizados, los pacientes con incontinencia o manejo de hematuриas pues, en adultos. Y las contraindicaciones básicamente pues, serían pacientes con lesiones pues, uretrales, entonces como ya lo mostramos con la ultrasonografía, uno puede evaluar bien pues, la uretra y identificar de manera temprana para no hacer pues, como falsa ruta en los pacientes que tengan trauma. Y las contraindicaciones relativas serían pacientes pues, con celulitis vesical, pacientes con cánceres, con obstrucciones conocidas, pacientes con anticoagulados o INRs pues, supraterapéuticos, pacientes con cirugías previas conocidas. Estas son como las indicaciones
de la sonda suprapúbica cuando no se puede hacer el cateterismo vesical convencional. Y estas son como las imágenes que debemos realizar. Lo primero que se ve, este es el ejemplo, ¿cierto? De qué vamos a ver y cómo debemos hacer. Lo primero, podemos utilizar cualquiera pues, de la sonda, una sonda pues, de sectorial de matriz o una sonda curvilínea. Lo primero que debemos hacer al momento de realizar este procedimiento pues, es evaluar, ¿cierto? La zona, evaluar el punto, el volumen urinario, ¿cierto? Haciendo eh, unos barridos tanto en transversal como en longitudinal de la vejiga y finalmente calcular el volumen vesical, que lo que vamos a hacer, como lo vamos a hacer es haciendo la medición del ancho, el largo, la profundidad de la vejiga por, lo multiplicamos por 0.75, este es como el ejemplo, ¿cierto? El, el largo, el ancho y la, perdón, este es el largo, el ancho y la profundidad pues, de la vejiga, en la fórmula que les acabo de decir, ancho por largo por profundidad por 0.75, esto nos va a dar el volumen, y nos va a estimar lo que podamos hacer. Hay que recordar, ¿cierto?, que esta fórmula no es precisa y puede tener hasta un error hasta un 25% y que algunos pacientes el volumen residual pues, promedio que pueden tener es 100 mililitros para tener en cuenta al momento de hacer el procedimiento. Igual que en los anteriores procedimientos descritos, la idea es para hacer el procedimiento a una punción siempre eh, en plano, ¿cierto? Viendo o visualizando el paso de la aguja, ¿cierto? O el catéter hasta la vejiga, ¿cierto? Y cuando hagamos, pongamos eh, la sonda, después de haber pasado la guía y la sonda, ¿cierto? Lo que debemos ver y siempre debemos verificar adecuada inserción que quede dentro de la vejiga. Y finalmente corroborar que el balón, ¿cierto?, esté en la vejiga y esté adecuadamente pues insuflado y que no esté pues en la uretra, que no es infrecuente que esto pasa. Entonces la incorporación pues, de la ecografía del punto de atención, la realización de procedimientos genitourinarios, ¿cierto?, ha reducido la tasa de complicaciones, así como la necesidad de múltiples intentos. Y los métodos pues, que son a ciegas, ¿cierto?, para colocarlos para realizar las funciones pues, suprapúbicas, ¿cierto? Han demostrado que si lo hacemos con ecografía vamos pues, a disminuir las fallas y menos lesiones intestinales, a pesar de que pues, este riesgo sea bajo, hasta un 2.4%, su mortalidad, ¿cierto? Puede llegar al 1.8% y esto lo podríamos evitar con ecografías. Un estudio, pues, como reciente, ¿cierto? Y una guía de urología, las diferentes guías nos muestran que la realización, la tasa de éxito fue de un primer intento de cateterización uretral mediante ultrasonido del 96%, frente, pero en comparación un 72% si lo hacemos sin ultrasonido. Entonces, igual que en los anteriores procedimientos, actualmente sería una recomendación eh, para hacer este procedimiento bajo guía pues, ecográfica. Esto era lo que había para revisar el día de hoy en procedimientos gástricos y genitourinarios. Preguntas, comentarios, el profe Bustamante. Ahora ya muy bien, muy chévere. Carlos, pregunto. ¿Qué dudas te quedaron, Brian, para yo? Bueno, la única pregunta o duda que me quedó a mí, yo, como te digo, en lo personal, en la práctica diaria, las gastrostomías percutáneas son un problema, se demoran mucho y mi pregunta es, igual como es, ¿por qué no lo hacemos? No sé si no hay los dispositivos, si no hay un estudio grande, si no nos han enseñado, pero en lo que alcancé a revisar ahorita, creo que es muy potencial hacer esto, no sé, pues dentro de su experiencia, lo que usted ha visto, si verdaderamente lo debemos hacer, si no. Porque, por ejemplo, pues en donde yo pues, en una zona de trabajo no hay endoscopio, entonces se siguen haciendo quirúrgicas y pues los tiempos de espera, pues usted se los puede imaginar. Eh, Mi pregunta es si sí deberíamos hacer esto
o si es una Primer técnica pues punto, segura. sí, el primer punto con eso es que para eso se requiere un kit específico para la inyección de las gastrostomías percutantes. No es una sonda cualquiera. Ese es el primer punto, porque las sondas tienen, si usted se fija, y ya que quedaste con inquietud, cuando veas una gastrostomía por endoscopia, te vas a dar cuenta que son sondas que se insertan con guías, pero adicionalmente traen un canal o un puerto de trabajo por el cual se insertan porque son de silicona, en la mayoría, y son sondas que son blandas. Entonces, al ser blandas, la fórmula técnica de inserción difiere un poco a cerca un satélite central, por ejemplo, porque la guía es delgada, y uno utiliza una guía 0035, que es como de las más gruesas que uno utiliza para ese tipo de catéteres o sondas. No alcanzan a dar el soporte para avanzar una guía que es totalmente 12 French, 14 French, 18 o 20 French, que son mucho más grandes, entonces no le alcanzan el soporte para avanzar. Entonces, por eso son kits especiales. Segundo, cuando usted revisa allí que dice complicaciones, hay una complicación que se llama peritonitis y ella está relacionada al efecto químico por la salida de los jugos gástricos y el punto está relacionado a que en las gastrostomías, cuando uno las hace de adentro hacia afuera, que es como las hacen enterólogos, o los que hacen endoscopia, ellos plican la pared del estómago a la pared del abdomen. Plicar es juntar, pegan, porque tienen un retenedor interno y un retenedor externo. ¿Sí? Entonces, al juntarlas, las dos paredes quedan adosadas. Y al estar adosadas, pues los jugos gástricos no se salen, no se filtran. Si uno no lo hace con esas técnicas, el riesgo de que haya filtraciones es muy alto. Incluso a ellos también les pasa a pesar de eso. Entonces, en conclusión, para eso que les estoy diciendo, el punto con esas técnicas percutáneas que uno necesita el kit que viene para eso. Normalmente, y de hecho, se los cuento desde la intervencionista, nosotros tenemos un kit para poderles poner, que son las mismas que serían por ecografía, porque uno las puede hacer o por ecografía, o por tomografía, o por fluoroscopia, y es simplemente que le permite a uno avanzar o llegar hasta el estómago, y una vez estando dentro del estómago, uno aplica el estómago a la pared del abdomen para justamente evitar esa complicación que les estoy mencionando. U otra complicación que se llama el Burriet Bumper, que es justamente como una hernia que se genera relacionado con esa, ese defecto de la pared que uno está generando, por no aplicar adecuadamente el estómago a la pared del abdomen. Entonces, esa es la primera conclusión. Es decir, se necesita tener ese kit. Hubo un tiempo en el país que no tuvimos disponibilidad, eran mucho más costosos que los kits de gastrostomía endoscópica. Entonces, eso generó que, hombre, pues si va a costar 3 veces más que el kit para endoscopia, pues cuál es el sentido de ponerla por vía percutánea. Pues que las pongan por vía endoscópica, sale 3 veces más barato, ¿sí? Pero eso en otros países sí es muy frecuente. De hecho, se ponen mucho por vía percutánea porque es más barato en otros países la percutánea que la endoscópica. Endoscopia, por ejemplo, en Estados Unidos puede estar alrededor de $3,000 solo la endoscopia. En Londres está alrededor de 5.000 libras esterlinas una endoscopia. Es que Entonces, sí, ese estudio que mostré, profe, es de Estados Unidos y mira que tiene 1500 y es hecho por intensivistas. Me pareció, claro, entonces es que los costos para ellos de un procedimiento de endoscopia sí es es extremadamente más caro. costoso.
En cambio, aquí uno encuentra endoscopias y pues, no estoy exagerando, hay sitios donde hacen endoscopias por 150.000 pesos, la sola endoscopia. Ya eso sume lo de la gastrostomía, pues que ya lo que encarece el procedimiento termina siendo el kit de la gastrostomía. Entonces, ahí es donde empiezan a jugar el escenario en el que esté. Pero usted, por ejemplo, no dice, no, es que yo tengo en el centro mi endoscopia, la llevan todas a cirugía. Entonces, ahí en tu escenario puede ser una intervención apropiada, pertinente, le gana oportunidad y le gana accesibilidad. O sea, le estás pegando a 3 de los puntos o criterios de calidad en la atención. Entonces, para usted puede que sea un escenario favorable. Entonces, sería que buscaras la posibilidad de contar con el kit. No es un procedimiento difícil. ¿Cuál es la complicación o el escenario? El tema de las lesiones vasculares. Yo tuve la oportunidad de ver una complicación vascular. Bueno, me mostraron el caso más vale. Un profesor mío que tuvo una complicación cuando se estuvo entrenando en la intervención, y es que efectivamente uno puede lesionar la arteria epigástrica por las variaciones anatómicas que hay. Entonces, y justamente el catéter o la sonda de gastrostomía que va atravesando la arteria epigástrica, rozándola en la mitad, pues obviamente eso es una catástrofe porque es una arteria que viene directamente a la subclavia y pues es un vaso gigante. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Incluso se le puede pasar a los gastroenterólogos porque ellos ni siquiera ven los vasos. Ven, ustedes han visto hacer una gastrostomía endoscópica seguramente, ellos ven por transiluminación. Ellos ponen el endoscopio de frente al estómago y a la pared, y donde ven la luz, ahí chuzan, ¿sí? Ellos no se fijan si hay vasos, no, simplemente ven es donde está la luz, y chuzan ahí. Así se hace una gastrostomía endoscópica. Los invito a que cuando pidan una gastrostomía endoscópica entren y vean cómo la hacen, para que se den cuenta, ustedes ya viendo con ecografía dónde están los vasos y sepan todos los ítems que uno hace de seguridad en un procedimiento con ecografía, ustedes se interroguen, escucha, y los otros, ¿por qué no están pendientes de esto? Para que le cojan más respeto a los procedimientos aún. Y que a pesar de eso no suceden más complicaciones. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo con mucha precaución, pero con ecografía uno tiene esa posibilidad de ver dónde están los vasos. Ese es el primer punto. Y segundo punto, el colon. El colon se atraviesa o está con alguna frecuencia allí por delante del estómago. Sobre todo los pacientes que tienen el estómago que es como el delgado, hay pacientes que son justamente los flacos, tienen el estómago que baja casi hasta el ombligo, que es un estómago elongado. Entonces ahí el colon se interpone. Y si usted no está pendiente de estar atento a identificar que hay una asa por encima de ese estómago, y si usted la comprime con el ecógrafo, digamos, usted perfectamente puede perforarlo. A ellos también les pasa. No sé si ustedes han llegado a ver, pero sí, complicaciones de atravesar el colon con una gastrostomía. Yo las he visto, por eso se las estoy advirtiendo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Vuelvo a insistir, no es un procedimiento complejo. Es un procedimiento realmente sencillo, pero toca tener equipo para eso. No se pongan a hacerlo con una sonda de un pigtail, como lo mencionan allí, por lo que no tiene el retenedor. Vuelvo a insistir, no tiene el mecanismo para usted flicar el estómago a la Sí, no se lo recomiendo. Yo sé que lo mencionaste, lo dice el libro, etcétera, pero no se lo recomiendo. Hacen un peritonitis, hacen un burger bumper, hacen más complicaciones y eso va a ser peor. ¿Listo? Entonces, eso es una recomendación muy de Luis Bustamante. Ustedes mirarán si la toman o no la toman, pero, hombre, es mejor usar el dispositivo que está diseñado para. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto, fundamental, tiene que estar el estómago lleno. Lleno. Es decir, usted se va a poner una prenda de gasolina, pues alguien que se está nutriendo, ¿cierto? Y que no va a poder ingerir o por algún motivo no quiere pasar comida por la boca o por la vía oral. Por vía oral. Perfecto, entonces por esa misma sonda usted le llena esto. Siempre. Tiene que estar lleno. Idealmente es que usted vea cómo se va llenando el estómago con ecografía.
Es decir, el paciente sí, le piden ayuno, ¿no? Pero piden ayuno para el procedimiento y después usted le llena el estómago para el procedimiento. Sí, pero es para usted ver cómo se llena el estómago durante la cura. Y una vez lleno, él sí funciona y hace el resto del procedimiento con técnica células. Es exactamente lo mismo. Es que una percutánea no le hace de afuera hacia adentro y avanza el resto de los dispositivos desde los retenedores, etcétera, que avanzan de adentro de afuera hacia adentro. Bueno, eso con lo de la gastrotomía. Con lo de paracentesis, volvámonos allá. Primer punto con paracentesis. Hay un estudio muy bonito del año como 2011 que buscaron, preguntaban a la persona que iba a hacer el procedimiento con ecografía, venga, marque usted dónde la haría si no fuera con ecografía. Y marcaban, antes de hacerlo con ecografía, les decían, márquelo sin mirar dónde usted lo haría por referencia anatómica. Y resulta que en el 50% de los casos donde la persona marcaba, allí justamente estaba la arteria epigástrica inferior. Mucho. Eso es demasiado. El 50% de las veces usted donde fuera a funcionar por referencia anatómica le iba a pegar a la arteria epigástrica inferior, eso es demasiado. Entonces, definitivamente una paracentesis no debe hacerse sin una guía de calor. Es el primer mensaje. Segundo mensaje, y que me pasa aquí muy frecuentemente. Le mandan los pacientes a uno que para paracentesis. Y le miran la barriga, que es pura asa intestinal distendida, o son masas, o son globos vesicales. Por ese mismo motivo, es que uno debe hacer esto con la ecografía. El primer mensaje es no chuzar a nadie sin guía. El primer mensaje que tiene que quedar muy grande. No es que no tengo disponibilidad de ecografía, pues no lo chuzo. No es que se está asfixiando, pues mira a ver qué hace, pero con tomografía, con alguna otra, pero no lo chuzo. Puede ser demasiado evidente. Es decir, aquí nos lo mandan para punción, no sé qué, es que tiene cáncer de ovario, siempre hacemos paracentesis, no sé qué, y no encontramos ni una gota de líquido. Entonces, pilas con eso. Primer punto. Segundo punto, no siempre es el cuadrante inferior de los dos lados el sitio de punción. No siempre es allí. Uno puede mirar en cualquier parte del abdomen. Ah, que ese es el sitio, claro, eso surgió de los puntos de referencia anatómico por referencia anatómico, lo acabo de decir, como por punto de seguridad. El cuerpo puede funcionar en cualquier otro sitio. Por ejemplo, en la línea media, en la línea alba, exactamente se puede funcionar ahí. La idea de hacerlo con ecografía es que usted mire que no hayan vasos sanguíneos. Ese es el punto de seguridad. Sí, porque hay veces el paciente tiene más líquido alrededor del hígado, por ejemplo, por cualquier motivo, que sangre no funciona bien, o vía ecográfica. ¿Listo? Ese es el punto. Infiltren el peritoneo al momento de función, el peritoneo duele. El no infiltra la pared, sí, pero infiltren el peritoneo. Ese es punto importante. Segundo punto, siempre verifiquen la vejiga. Porque me pasó a mí. Yo le metí un catéter a un paciente y lo terminé metiendo para la vejiga. Entonces, desde ahí siempre les recomiendo, por favor, revisen la vejiga. Vuelvo a insistir porque me pasó a mí. Entonces, que no les pase a ustedes. Miren que el paciente puede tener derrame, citis, pero también puede tener un globo vesical. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿sí? Miren bien que no se trate de la vejiga, que no sea un globo vesical, ¿sí? O que de pronto es solo globo vesical. Puede pasar. Entonces, siempre revisar la vejiga. No es necesario evacuarla, pues, de pronto y no. Es necesario, bueno, si usted la quiere evacuar, pues evacúela. Pero siempre verifique que no esté chuzando la vejiga. Esto a menos que necesites una cistectomía. Tercer punto, las pruebas de coagulación. Entonces, eso también es un tema controversial, que sí, que no. Hombre, hay datos suficientes. Esa tabla que mostraste vos ahí, que son del 2009, pero resulta que ya tenemos guías del 2021. Y las guías del 2021 son muy claras en decir, incluso en el cirrótico,
de que da más controversia aún sobre este tema, dice, venga, pues es que el cirrótico vive con pruebas de coagulación. Entonces vamos a transfundir a todos los pacientes para hacer una paracentesis. La respuesta es no. La respuesta es, muy probablemente los pacientes vivan trombocitopénicos y con INRs prolongados. Entonces, seguramente, y hacia donde va el tema con esto, es que sea más apropiado por el costo biológico, el costo monetario y todo el resto de costos que implica unas terapias transfuncionales y corregir esas pruebas. Estamos escorriendo pruebas y no beneficiando realmente al paciente de un procedimiento, sino corrigiendo un número que finalmente se ha convertido en eso, en que queremos ver un número y no pensando centrado en el paciente, sino centrado en un número. Seguramente sea más beneficioso dos escenarios. Uno, o no mirar el berraco número, porque no se ha demostrado que efectivamente eso funcione. Dos, sí se ha demostrado que sobretransfundimos. O tres, hacer pruebas viscoelásticas. Y de esa manera sí se ha reducido el número de terapias transfusionales con iguales resultados. Hay unos datos muy bonitos sobre eso, estudios bien chéveres de procedimientos en general de pacientes cirróticos, incluso donde muchos de ellos son paracentesis. Entonces, como me decía un profesor ayer, vea, si yo no quiero venir a la 1 de la mañana, un domingo, pido pruebas de coagulación. Y eso es lo que pasa. ¿Sí? Si a vos te están diciendo eso es porque definitivamente tienes claridad que las pruebas de coagulación no sirven para nada, para predecir sangrado. Son si sangra, ok, eso es diferente. Si sangró el paciente, revise si era que tenía unas plaquetas bajitas, un PTT alto o unas pruebas viscoelásticas alteradas para definir la terapia transfuncional que le da tapón. Eso es diferente. Y más importante que eso, hombre, mire dónde está chuzando el paciente. Que no sea que te le haya llevado la epigástica. Eso es lo que realmente es importante. ¿Dónde estás poniendo la aguja? Eso es más importante que la prueba de coagulación. Eso es más importante que la prueba de coagulación. ¿Dónde estás poniendo la aguja? ¿Listo? Eso con las pruebas de coagulación. Con la cistostomía. La cistostomía también tiene un kit para cistostomía. Sí, y en caso tal que no cuenten con el kit de cistostomía, allí sí aplicaría de forma transitoria un pigtail o un catéter multipropósito. Ese sería como para resolver de forma emergente una obstrucción de vía urinaria, porque también me ha tocado el paciente que está choqueado y usted no sabe por qué. Y es la descarga parasimpática brutal que genera un globo vesical de 4 o 5 litros. Para eso, no sé si les ha tocado a ustedes. A mí sí. Sí, eso Gente duele que se demasiado. echó, señor. Eso duele y duele demasiado. Claro, y el paciente se choquea. Y es por Sí, esa descarga vagal brutal que genera un globo vesical gigante. Entonces, tenerlo presente y toca. Pues, si el urólogo está con disponibilidad o le toca ir porque sí, para pasar la sonda, perfecto. Si usted la sabe pasar, perfecto. Si no la puedo pasar, pues perfecto, porque también sabes cómo resolverla con una cistostomía de emergencia, con guía ecográfica, buscando el sitio para funcionarlo de forma segura. Y una de las opciones es esa, con un catéter con multipropósito. Perfectamente. Y le resuelve la emergencia. ¿Listo? Entonces, ese es como el otro punto. Y ¿cuál fue el otro que hablaste? Lo del bloqueo de los nervios dorsal del pudendo. pene. Sí. ¿Señor? Sí. No, no, sí, eso. Ese tenerlo como una alternativa nos sirve como para las que son de hiperflujo, que son usualmente las que tienen fístulas, los pacientes cavernosas o arteriovenosas a nivel del pene, pero sí es una alternativa, al menos para el dolor le funciona. Miren que no es un procedimiento complejo, es un procedimiento sencillo, le da confort al paciente, al menos mientras llega quien le va a poder resolver el problema al paciente, de ser urólogo o el intervencionista, porque también hacemos resolución de las fístulas para tratar de controlar el priapismo en algunos escenarios de fístulas a esos pacientes. Entonces, pero perfectamente le pueden quitar el dolor a ese paciente.
Y es simplemente con una agujita de esas de insulina, que es una número 25 que tú dijiste allí, que era de Las la azules, cabecita naranja. ¿Cómo? las azules, sí. Las azules son las 23, y las 25 son las naranjas. Entonces, esas son las que ustedes van a utilizar, los pintan aquí en el pene. Pueden mirarlo con ecografía, el nervio no lo ve, pero la idea es que lo inyecten dentro del cuerpo cavernoso. La idea es que ustedes se guíen con ecografía para inyectarlo por encima del cuerpo cavernoso, evitando los vasos sanguíneos, y perfectamente hacen un bloqueo nervioso y queda. Y, en adultos, esa imagen que es hacerlo, a ver, pues, si me explico, o sea, por encima del pene o por debajo así. Esa imagen que yo mostré por debajo es de pediatría, Sí, pero me pareció, ¿cómo es más fácil? Pues la verdad no. es que es por el tamaño del pene del niño que se vuelve como más difícil si usted tiene el transductor encima y en un pene que es como el tamaño de tu meñique. Entonces se Sí, vuelve muy difícil, es más grande el transductor que el pene del niño. Entonces es más fácil usted cogerlo por debajo, le tocaría es embadurnar el pene del niño, puede ser con solución salina o con el mismo gel, no importa, y allí sí, con el transductor como de base del pene, pero por debajo, entre el pene y el testículo, y los testículos y el escroto, pues, y desde abajo, pero usted funciona por arriba, sí, ¿sí? Pero te toca tener embadurnado todo el pene, porque si no, no vas a ver nada. Eso ya, es, o sea, esas técnicas de uno trabajar al revés es que, por ejemplo, yo voy a poner un catéter subclavio, pero desde infraclavicular, pero pongo el transductor supraclavicular. También, o sea, eso de trabajar al revés, uno al principio le genera como, yo voy a meter la aguja, pero no la voy a ver por arriba en la pantalla y no por debajo. Eso a veces lo confunde a uno, eh, pero si usted lo empieza a ser consciente, eh, puede funcionar. La cuestión es que aquí, por cuestión de tamaño, eh, probablemente te toque. Si tienes el palito de golf, genial, porque el palito de golf es una huella muy chiquita y perfectamente puedes trabajar con eso. Pero eso es como una técnica adicional que puedes utilizar. Trabajar desde abajo, pero sabes que funciona arriba, el pene del niño. ¿Sí me hizo entender? sí, señor. Sí. Ok, listo. Bueno, eso es como los comentarios que tenía. No sé si hay alguna otra cosa de decir. No, yo No, no. pues bien. Eso cuando dice que infiltrar el peritoneo, el volumen de anestésico es similar o a la de los bloqueos o no. Sí, igual, usted utiliza alrededor de entre 5 y 10 mililitros para infiltrar el trayecto. La idea es que en el peritoneo, en el sitio donde está a funcionar, que hay al menos entre 1 y 2 centímetros de volumen en la zona donde se va a funcionar. De la totalidad de lo que vas a poner en todo el trayecto, que al menos en la zona que vas a funcionar pongas 1 a 2 centímetros en la zona de la punción en el peritoneo. Y uno lo que ve es que se Ah, abomba el bueno, peritoneo. ¿Sí? listo, Que se listo. abomba no es que instiles dentro del líquido de la citis, no. Es que se abomba el Ya, peritoneo. ¿Sí? listo. Ok, Sí, ya me quedó más claro. Gracias. perfecto. Bueno, muchachos, muy bien. Estuvo buena la cosa. Bueno, una feliz Muy bien. Pórtense fin de bien. semana. Hasta luego. Bueno, Chao. muchas Chao, suerte. gracias.